Estimados, muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Bueno, lo que vamos a ver básicamente hoy es todo sobre lo que es el seguro de transporte, ¿sí? Cómo funciona el seguro de transporte y cómo se opera y cómo se maneja puntualmente en lo que es Río Uruguay, ¿sí? Bueno, ¿qué es el seguro de transporte? Bueno, básicamente el seguro de transporte es un seguro el cual cubre en todas las mercaderías que sean transportadas a través de un vehículo terrestre, ¿sí? Por eso, insisto, doy hincapié que esto es puntualmente de Río Uruguay, ¿sí? Hay otras compañías que sí cubren, por ejemplo, el transporte aéreo, marítimo, etc. ¿Sí? En este caso puntual, si alguien quisiera ese tipo de transporte, tendría que pedirlo a través de su broker organizador, para que lo evalúe con la compañía, ¿sí? Pero lo que vamos a ver puntualmente hoy es, digamos, el vehículo, perdón, lo que es mercadería a través de vehículo de transporte. Vamos a ver las características del producto y después vamos a pasar a la parte de cómo tienen que cotizar y emitir este tipo de seguro, ¿sí? Bueno, cubre en toda la República Argentina, tienen la posibilidad de poder solicitar una extensión de cobertura hacia los países del Mercosur, ¿sí? No están cubiertos y hay una exclusión con respecto a lo que es el traslado de dinero, de joyas, alhajas, bueno, metales preciosos, documentos, acciones y otros valores similares. Y esto, como todos ustedes saben, es muy frecuente y muy común en, bueno, en la mayoría de las pólizas. No solo de transporte, sino también de otros riesgos similares. Como dije anteriormente, hoy no vamos a ver cómo, digamos, cómo esto no aplica en lo que es transporte marítimo ni aéreo. O sea que en este caso estaría excluido en este caso puntual, ¿sí? Existen dos modalidades de poder contratar esta póliza, ¿sí? Una de ellas es a través de la póliza por viaje, ¿sí? Que, bueno, en ese caso vamos a tener que pedirle al cliente distintos datos, ¿sí? Entonces, si el cliente tiene necesidad de contratar una póliza por viaje, lo que necesitamos básicamente es, para hacer la cotización, es desde dónde va a ser este viaje, hasta dónde, ¿sí? Ahí podemos tener la cantidad de kilómetros, y lo que yo sugiero es que utilicen Google Maps, que es una herramienta extremadamente poderosa para tener la exactitud de los kilómetros que va a recorrer la mercadería, y de esa manera poder hacer una cotización mucho más precisa, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la mercadería que va a transportar? ¿Sí? La suma asegurada de esa mercadería y el tipo de unidad que va a ser el transporte de esa mercadería, ¿sí? Ya sea un camión con acoplado o un furgón, ¿sí? Para pasar a la emisión de la póliza, vamos a necesitar adicionalmente a esto, supongamos que hacemos la cotización y el cliente ya nos da el OK. Lo que vamos a necesitar es, bueno, lógicamente los datos del tomador, la marca y el año del vehículo, como así también el dominio, ¿sí? O la patente, ¿sí? De todas formas, yo después les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo cotizar y cómo emitir directamente a través del sistema, ¿sí? Y la segunda modalidad que tenemos es justamente la póliza por vehículo predeterminado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede asegurar una cantidad de unidades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 10 camiones que van a hacer un transporte de mercaderías de hasta 500.000 pesos por cada uno de ellos. Entonces lo que hacemos es, ponemos esta modalidad de vehículo predeterminado, ¿sí? Y elegimos justamente, específicamente la cantidad de unidades y la mercadería, el valor de la mercadería en que ellos van a transportar, ¿sí? De todas formas, no los quiero enrollar mucho con esto porque después se lo voy a mostrar de forma práctica, ¿sí? Lo que pasa es que es importante la aclaración porque cuando estén frente al cotizador van a tener que saber ustedes cuál de estas dos opciones es la que se va a adecuar a la necesidad del cliente, ¿sí? Bueno, ¿quiénes pueden contratar este seguro? Lo puede contratar ya sea el dueño de la mercadería, ¿sí? Utilizando sus propios vehículos, o también utilizando los vehículos de terceros, ¿sí? Y después les voy a mostrar también que si va de una forma o si va de otra, existen ciertas restricciones para los tipos de cobertura, ¿sí? O directamente pueden contratar el seguro, el transportista o el fletero, ¿sí? Que también, en este caso, puede ser utilizando vehículos propios o alquilados. Bueno, ¿cuándo comienza la cobertura y cuándo termina la cobertura? Bueno, básicamente, cuando el transporte es realizado por el dueño de la mercadería, la cobertura comienza en el momento en que el vehículo carga la mercadería y se pone en movimiento para iniciar el viaje, ¿sí?
están incluidos el tema de las detenciones, el tema de las estadías y los transbordos, ¿sí? Y termina justamente cuando llega a destino final, ¿sí? Por eso también es importante preguntarle al cliente, en tal caso, cuánto va a ser el promedio estimado en que va a necesitar la cobertura, ¿sí? Generalmente el sistema por default, cuando es un seguro por viaje de transporte de mercadería, generalmente ya tira directamente para que sea de 2 días. ¿Sí? Se entiende que un viaje generalmente moviéndose en territorio nacional no debería tardar más de 2 días, pero si es así, consúltenlo con su broker organizador para que él pueda hablar con la compañía y de esa manera poder hacer una cotización especial. Bueno, ¿qué pasa cuando digamos, el seguro es para, digamos, cuando lo realiza un transportista, ¿sí? Y no el dueño de la mercadería? Bueno, en este caso particular, la cobertura va a comenzar en el momento exacto en que él recibe la carga, ¿sí? Y se va a mantener durante todo el curso del transporte hasta la llegada y destino, ¿sí? O sea que en este caso no va a estar incluido el tema de los transbordos, las detenciones, las estadías, etc. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las coberturas que tenemos disponibles para este tipo de seguro? Bueno, en principio está la cobertura básica, ¿sí? Que es la que va a salir por default, si es que ustedes no adicionan las coberturas para lo que es los adicionales. ¿Sí? ¿Qué incluye la cobertura básica? Bueno, básicamente son los daños, las pérdidas, incendio, rayo, explosión, vuelco, lo que es la parte de choque, el desbarrancamiento, va a tener una cobertura también de derrumbe, lo que es HCT, huracán, ciclón y tornado, como así también va a tener una cobertura de inundación, caída de árboles, y finalmente lo que es la parte de los aluviones, ¿sí? Ya sea por tierra o por nieve. Eso entra dentro de la cobertura básica, ¿sí? ¿Qué es lo que no cubre esta responsabilidad civil? Bueno, básicamente no tiene la cobertura en lo que respecta al incumplimiento del contrato por parte del transportista, ¿sí? Daños producidos por roedores, daños producidos por insectos, o también lo que es la parte del robo de mercadería, ya sea en operaciones de carga o descarga, ¿sí? Que para eso existe la cobertura adicional, que la vamos a ver ahora. Y también está excluido el tema de lo que es la parte de mojaciones, ¿sí? Si se llega a mojar esa mercadería, no estaría amparada por la cobertura de responsabilidad civil básica, que es, perdón, por la cobertura básica de lo que es daños y pérdidas de este tipo de seguros, ¿sí? ¿Cuáles son las coberturas adicionales que podemos agregarle a este seguro? Bueno, básicamente podemos darle la primera cobertura, que es la de robo, ¿sí? Y en este caso puntual, cuando nosotros agregamos la cobertura adicional de robo, ahí no importa quién es el dueño de la mercadería y el dueño del transporte que va a hacer justamente el viaje, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después en el resto de las coberturas, que vamos a pasar a ver ahora, ahí sí tiene una variación y una influencia, si se le puede dar la cobertura o no, en caso de que el dueño de la mercadería sea o no sea también el dueño del transporte, ¿sí? Entonces, para que quede claro, en la parte de robo no importa quién es el dueño del transporte, si es propio o si es a través de un tercero, de un flete, ¿sí? Bueno, existe también la cobertura de robo, más lo que es la parte de hurto, y se le puede agregar también, dentro de esa misma cobertura, está lo que es falta de entrega o desaparición de la mercadería, ¿sí? Que en ese caso, ahí sí, solo puede otorgarse ese tipo de coberturas cuando está emitida a favor del dueño del transporte. Es decir, cuando el dueño de la mercadería también es el transportista, ¿sí? Excepto, y esto ténganlo muy en cuenta, porque si no les va a pasar que van a entrar por default cuando quieran hacer la cotización y no les va a permitir dar este tipo de cobertura adicional, que va más allá del robo, porque también incluye el hurto, la falta de entrega y la desaparición, excepto que el transportista, ¿sí?, tenga lo que se llama la carta de porte, ¿sí? ¿Qué es básicamente la carta de porte? Bueno, es un documento de carácter declarativo en donde el transportista puede probar la existencia de que tiene un contrato de transporte y que está trasladando esa mercadería, ¿sí? Entonces, cuando el transportista sea un tercero y requiera de este tipo de cobertura, es importante que ustedes se contacten con su broker organizador para que él pueda tramitar justamente una cotización especial
y que ustedes a la vez envíen la carta de porte. O sea, no solamente que lo mencionen, sino que le pidan la carta de porte al transportista, en este caso al tercero o al fletero, para que de esa manera la gente del área técnica pueda pasar la cotización. ¿Sí? Entonces, vale decir que si transporta un flete o un transportista, ¿sí?, que no es el dueño del vehículo, no se podrá dar esta cobertura, ¿sí?, que no es el dueño de la mercadería. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cobertura más tenemos? Tenemos, dijimos, robo, hurto, desaparición y falta de entrega. Tenemos una cobertura más adicional que es la de desaparición, ¿sí?, porque lo que puede pasar es que la cobertura, que la mercadería simplemente desaparezca, ¿sí?, y en ese caso también está la cobertura de desaparición como una adicional. Y también tenemos una cobertura adicional más, que es la de robo durante las operaciones de carga y descarga. ¿Sí? Esa cobertura también se la podemos dar. ¿Sí? Bueno, visto las coberturas, les comento que la medida de prestación en este tipo de seguro es a prorrata, ¿sí? Lo que quiere decir es que básicamente la suma asegurada, en caso de que sea inferior al valor asegurable, solo se va a indemnizar, ¿sí?, el daño en la proporción que resulte de ambos valores. ¿Sí? Esto es un temita muy técnico que los productores de seguro lo conocemos perfectamente, pero hago la aclaración justamente por si hay alguna persona que está viendo el video y que no está muy relacionada de manera directa al mundo de los seguros. ¿Sí? Es muy importante que siempre consulten, cada vez que contraten un seguro, cuál es la medida de la prestación que tiene ese tipo de cobertura. ¿Sí? Pero en este caso puntual, en lo que es transporte de mercadería, es a prorrata. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para evaluar la mercadería en caso de que tengamos un siniestro? Bueno, básicamente en lo que se va a basar la compañía es en las facturas de las mercaderías transportadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que no tengan esas facturas, y en ese caso lo que va a hacer la compañía es, va a hacer un valor de mercadería, va a tomar el valor de la mercadería siempre y cuando se considere el valor a la llegada a destino. ¿Sí? O sea, ese va a ser el valor por el cual se va a liquidar el siniestro. ¿Sí? De todas formas, la recomendación es que siempre traten de tener la factura de la mercadería para evitar justamente demoras en el tema de la indemnización. ¿Sí? Bueno, existen franquicias que van a estar a cargo del asegurado, ¿sí?, justamente ante un tema de siniestros. ¿Sí? Justamente esto se da más que nada en el tema de robo, hurto o falta de entrega y desaparición. ¿Sí? Cuando ustedes cotizan, que ahora lo vamos a ver ahora en el cotizador, automáticamente el sistema divide las mercaderías en dos clases. ¿Sí? Clase A y clase B. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero ir todavía a las clases de mercadería, sino les quiero decir que para lo que es clase A existe una franquicia a cargo del asegurado que es del 5%. ¿Sí? Y para lo que es la parte de clase B, el monto indemnizable en cuanto al tema de la franquicia es del 20%. ¿Sí? ¿Cuáles son las mercaderías clase A? Bueno, las mercaderías clase A consisten digamos, en mercaderías transportadas que tienen una nómina de mercaderías. ¿Sí? Ahora pasamos al cotizador, no me quiero adelantar mucho con esto, pero ya el sistema lo tira automáticamente. ¿Sí? Y las que son las clase B, que tienen una indemnización que son mucho más altas, que es del 20%, de hecho, son mercaderías más relacionadas a lo que son, por ejemplo, aparatos de radio, televisión, cámara de foto, todo lo que es tecnología, equipos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero desarrollar mucho el tema de la clasificación de mercadería, porque, insisto, el sistema ya lo toma automáticamente en cuanto ustedes hacen la selección de la mercadería que se transporta. ¿Sí? Bueno, y por último, lo que les quiero comentar, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, y cuando hagan el relevamiento con el cliente, le pregunten, en base a qué le va a pasar la suma de la mercadería y el destino, es que es muy importante que para lo que son las coberturas adicionales, ¿sí?, en lo que respecta a robo, hurto, falta de entrega, etc., se debe tener en cuenta que cuando supere la suma asegurada de más de 2 millones de pesos, siempre se le va a exigir al asegurado o a cargo del asegurado que esos vehículos tengan un control satelital. ¿Sí? Es importante esto porque en caso de que haya un siniestro y no tenga el vehículo un rastreador satelital, en ese caso, existe un grave problema de cobertura y el siniestro, lógicamente, podría no ser pagado porque no está cumpliendo con las pautas y las medidas mínimas que pide la compañía para poder pagar
este tipo de siniestros, ¿sí? Y tengan en cuenta también que cuando la mercadería sea clasificada como clase B, que es la que hablábamos de tecnología, etcétera, etcétera, y supere los 2.500.000 pesos, no los 2 millones, sino los 2.500.000, en ese caso, adicionalmente de tener un rastreador satelital, ¿sí? También tienen que tener, para lo que es la salida de Buenos Aires y Rosario, o sea, la salida de Gran Buenos Aires y Rosario, se le va a exigir que a la vez cuenten con una custodia armada, ¿sí? Que es un servicio adicional que puede contratar y debe contratar el cliente para poder tener cobertura, ¿sí? O sea, el servicio de custodia satelital, el servicio de custodia armada va a tener que estar acompañando el vehículo hasta que salga del Gran Buenos Aires, o si está en Rosario, o si llega hasta Rosario también hasta esa zona. Sí, va a depender, por supuesto, de dónde sea transportada la mercadería, ¿sí? Bueno, dicho esto, lo que les voy a mostrar ahora básicamente es, bueno, cómo tienen que cotizar y cómo tienen que emitir este tipo de seguros, ¿sí? Bueno, básicamente entramos y nos logueamos, ¿sí? en nuestra página de RUS. Nos vamos a emisión, póliza, cotización, y acá en tipo de interés asegurable ponemos mercadería transportada, ¿sí? No hay otros ramos, este es el único ramo que existe, ¿sí? Y acá le damos aceptar. Muy bien. Acá viene la parte que yo les decía en que para lo que es la cotización existen las dos modalidades, ¿sí? Que puede ser o por vehículo predeterminado o puede ser por viaje, ¿sí? Fíjense en que si tomamos, por ejemplo, por vehículo determinado, que es esto que yo les comentaba, ¿sí? Que para lo que es la parte de vehículo predeterminado, pueden ser varias unidades, ¿sí? Con determinado monto de mercadería. En ese caso ponemos vehículo predeterminado, ponemos el tomador, ¿sí? Que puede ser o el transportista o el dueño de la mercadería, ¿sí? Y acá tenemos la opción siempre de poder eximir al transportista, ¿sí? Sí o no. Yo generalmente pongo de que sí, de que lo eximimos, ¿sí? Para que no haya ninguna responsabilidad o no se pueda repetir en caso, digamos, de que haya algún siniestro particular, ¿sí? Por eso la exhibición, ¿sí? Y acá, cuando ponemos vehículo determinado, ahí sí tenemos que poner si el recorrido que van a tener esos vehículos es de hasta 60 kilómetros o más de 60 kilómetros, ¿sí? En este caso podemos poner más de 60 kilómetros, y acá elegimos cuál es la mercadería, ¿sí? Que va a transportar ese tipo de vehículo, ¿sí? Acá ponemos el tipo de vehículo que va a ser el transporte, si es un furgón, si es un camión, es un camión con acoplado, ¿sí? Yo quiero mostrarles las dos formas, pero vamos a hacer la emisión directamente de un tipo de contratación de póliza que va a ser por viaje, ¿sí? En ese caso, fíjense en cómo acá en los datos del trayecto, cómo va a cambiar cuando pongo por viaje. ¿Por qué? Porque me va a preguntar puntualmente desde dónde y hasta dónde, ¿sí? Entonces, seleccionamos acá por viaje, ¿sí? Ven que acá cambió, ¿sí? Nos va a pedir el trayecto, ¿sí? El tomador, en este caso de esta póliza, va a ser el dueño de la mercadería, ¿sí? Vamos a dejar como eximido al transportista, y vamos a poner acá desde dónde y hasta dónde se va a transportar esta mercadería, ¿sí? Que, como les dije anteriormente, está bueno que siempre traten de utilizar Google Maps, ¿sí? Que yo acá se lo voy a mostrar. ¿Para qué? Bueno, básicamente para que ustedes pongan, se los voy a mostrar el ejemplo concreto para que, más allá que seguramente muchos ya lo conocen, está bueno poder mostrar de lleno. ¿Sí? Vamos a suponer que este transporte va a ser desde Capital Federal y hasta Córdoba, ¿sí? Entonces, en este caso puntual ponemos Capital Federal, ¿sí? Y para poder calcular los kilómetros que va a haber desde Capital hasta Córdoba, hacemos clic acá en cómo llegar, ¿sí? Y el sistema nos va a preguntar cuál es el otro punto del cual queremos llegar. Entonces, en este caso, le ponemos Córdoba, ¿sí?
Entonces, automáticamente el sistema nos va a calcular y nos va a decir cuántos kilómetros tenemos desde Capital hasta Córdoba, ¿sí? Que es un dato que nos va a pedir el sistema, ¿sí? Bueno, básicamente acá lo que marca que hay 695 kilómetros, ¿sí? Estamos hablando de casi 700 kilómetros, ¿sí? Ok, una vez que hacemos ese cálculo, ¿sí? Volvemos al sistema. Muy bien. Ahí estamos. Bien. Volvemos al sistema y seguimos cotizando. Entonces dijimos, desde Buenos Aires hasta Córdoba, lo que yo recomiendo es que siempre usen la lupa. Porque si no, por más que ustedes pongan acá el código postal y acá pongan Buenos Aires, por ahí cuando les quieren dar a agregar, se van a dar cuenta de que no les agrega las localidades porque el sistema no llegó a tomarle puntualmente desde y hasta. Entonces lo mejor que no falla es, hacen un clic acá en la lupa, ¿sí? Ponen acá Buenos Aires o capital, en este caso Capital Federal, ponen buscar, ¿sí? Ya con la palabra clave, ¿sí? Ya les va a dar el dato específico, ¿sí? Y en este caso acá ponemos que va desde y hasta Córdoba. Entonces hacemos clic en la lupa, ponemos acá, en este caso la provincia, ponemos buscar, y ahí sí le damos clic en este tilde que está acá para que el sistema fehacientemente tome y quede registrado desde dónde y hasta dónde, ¿sí? Bien, acto seguido nos pide acá el sistema cuántos kilómetros, ¿sí? ¿Cuál es el rango de kilómetro que vamos a estar utilizando para este tipo de seguros? Y en este caso puntual dijimos que teníamos 700 kilómetros, por lo tanto vamos a tildar 750 kilómetros. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de mercadería que vamos a trasladar? Bueno, puntualmente, en este caso, es un aparato que lo podemos poner como, ya les digo, a ver, si bien es bastante amplio la mercadería por la cual se va a transportar, si no está específicamente la que ustedes eligieron, o sea, la que ustedes tienen que elegir, ¿sí? Que en este caso puntual es un grupo electrógeno, bueno, en ese caso tienen que elegir algo que sea medianamente parecido, ¿sí? O sea, acá podemos elegir, por ejemplo, maquinaria agrícola y vial industrial, ¿sí? Que tiene cierta relación con un equipo electrógeno, ¿sí? Lo que no nos puede pasar nunca es que vamos a trasladar un equipo electrógeno, perdón, y ponemos que vamos a trasladar, no sé, animales en pie o indumentaria y calzado, etc. ¿Por qué? Porque no tiene relación con la carga real que va a llevar puntualmente este camión, ¿sí? Entonces, cuando sea tema de maquinaria y cosas relacionadas a eso, bueno, directamente pueden hacer clic, pueden elegir directamente esta actividad que está acá puntualmente, ¿sí? Una vez que eligen la actividad, ahí sí le dan agregar, ¿sí? Como pueden observar, ¿sí? Acá se agregó justamente la maquinaria agrícola vial industrial, ¿sí? Bien, ahora vamos a elegir acá cuál es el tipo de vehículo que va a ser este transporte, que podría ser un furgón, un camión o un camión con acoplado. En este caso puntual es un camión, ¿sí? ¿Cuántos? Un camión nada más, ¿sí? Ahí tenemos que poner la suma asegurada, ¿sí? Que en este caso, esta mercadería es por 2.254.482 pesos, ¿sí? Una vez que ponemos la suma asegurada, le damos a agregar. Ven que acá se agregó el ítem, ¿sí? De mercadería transportada por tipo de vehículo. ¿Sí? Ponemos el medio de pago, en este caso lo vamos a dejar por default, para que vaya con cupón electrónico, ¿sí? Pero si no, bueno, recuerden que tienen la opción de ponerlo pago por tarjeta, que es débito automático, o pago directo si es que van a hacer el débito a través de CBU, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a dejar como está por default, ¿sí? En renovación automática no le ponemos nada. Perdón, un detalle muy importante que yo no hice la aclaración acá, que es el tema de la fecha, ¿sí? Ay, qué lindo, tengo que cargar todo de nuevo, me parece. Bueno, de paso repasamos el proceso. Eso por no haber puesto la fecha de entrada. Bueno, esto para que no les pase. Entonces, ponemos acá que es por viaje, ¿sí? Va a ser un viaje nada más, a cargo del dueño de la mercadería, ¿sí? Porque el transportista es un tercero. Vamos a eximir al transportista. Vamos a poner... Bien.
En realidad, discúlpeme, la fecha de inicio y de fin estaba un poquito más abajo, yo pensé que estaba en la pantalla anterior. Entonces, desde acá ponemos la lupa, desde dónde hasta dónde, ponemos Capital Federal o ponemos Capital. ¿Sí? Le damos clic. Muy bien. Acá ponemos nuevamente la lupa, ponemos Córdoba. Perfecto. La distancia, habíamos dicho que eran más de 700, casi 700 kilómetros, ponemos 750. En lo que es la mercadería, ¿sí? Elegimos lo que es maquinaria agrícola, aviar industrial, ¿sí? Le damos clic en agregar. Perfecto. En el tipo de vehículo es un camión, ¿sí? Es un solo camión el que va a hacer el traslado, podrían ser varios, ¿sí? Y acá ponemos la suma asegurada, que es 2.254.482. Le damos clic en agregar. Perfecto, ¿sí? Medio de pago dejamos por cupón de pago. ¿Sí? En este caso el cliente es responsable inscripto. Y acá ponemos el tema de la fecha. Ahí está. Este camión va a salir mañana. ¿Sí? Por lo tanto, como les dije anteriormente, el sistema ya automáticamente toma 2 días, ¿sí? Para este viaje, puntualmente. ¿Sí? Cantidad de cuotas 1. Y acá tenemos que elegir la cobertura. ¿Sí? Actualmente está con una cobertura básica, ¿sí? Pero lo que nosotros le vamos a agregar a esta cobertura va a ser básicamente el tema de robo. ¿Sí? Fíjense que cuando yo le agrego robo, automáticamente el costo, lógicamente, se va elevando porque van subiendo los riesgos. ¿Sí? En este caso puntual no le voy a poder agregar lo que es la parte de robo y hurto, ¿sí? O falta de entrega, como así tampoco lo que es desaparición, ni robo y hurto y carga y descarga. ¿Por qué? Porque el dueño de la mercadería está haciendo justamente está contratando un servicio, un flete adicional, un transporte, por lo tanto no me va a permitir esas coberturas. Sí me lo permitiría si el dueño de la mercadería está haciendo un transporte en su transporte propio, en su propio camión, o en caso que el transportista tenga la carta que les había mencionado anteriormente. ¿Sí? Por eso, que si ustedes tratan de cotizarlo con todas estas coberturas, el sistema directamente no le va a permitir. ¿Sí? Fíjense que yo les voy a dar acá, y el sistema automáticamente me va a decir que existen estos errores. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Simplemente lo destildamos y le vamos a dejar la cobertura de robo. ¿Sí? También le pueden agregar como adicional lo que es la RC internacional en caso que el camión necesite cobertura para el exterior. ¿Sí? Entonces, una vez que seleccionamos la cobertura como básica y robo, en ese caso le damos siguiente. Y ahora sí, vamos a colocar el dato del tomador, ¿sí? Que en este caso va a ser el dueño de la mercadería. ¿Sí? Yo lo que les recomiendo siempre es que pongan el quit y que le den clic en la lupa, ¿sí? Para que no tengan que agregar todos los datos. ¿Por qué? Porque si el cliente ya está en la base de datos de Río Uruguay, automáticamente al darle a la lupa, ¿sí? Les va a traer todos los datos. ¿Sí? Denme un segundito. Vamos a poner el cliente que ya está en la base. Muy bien. Ahí está, ahora le damos a la lupa, buscar, ¿sí? Perdón. Perdón, me faltó un numerito. Acá. Ahora sí, una vez que ponen el quit, si es un cliente ya conocido por el sistema, le dan clic en la lupa y ya automáticamente le va a traer todos los datos del cliente, y lo único que van a tener que hacer ustedes es darle en agregar. ¿Sí? Perfecto. Una vez que agregamos el cliente, lo único que nos va a restar ahora es poner los datos del camión. ¿Sí? El camión que va a ser el transporte de la mercadería. Entonces, en ese caso, ¿sí? Le dan un clic en el signo más, ¿sí? Como dije recién yo. En este caso va a ser un camión de hasta 10 toneladas. Le pido un segundito, que voy a buscar puntualmente los datos del camión, que se me cerró la pantallita. Ahí está. Perfecto. Bueno, en este caso vamos a poner la patente del camión y vamos a poner la marca y versión.
Muy bien. Bien, en este caso entonces pusimos la patente, el camión, ¿sí? O sea, perdón, el tipo de unidad, que en este caso es hasta 10 toneladas, ¿sí? La marca y el modelo, ¿sí? Le damos agregar, y una vez que damos agregar, ahí ponemos volver, ¿sí? Nos confirma el sistema de que los datos se agregaron, y finalmente le damos al botoncito de finalizar. El sistema está procesando la póliza. Excelente. Listo, ya tienen la póliza emitida. ¿Sí? Lo que hacen básicamente es, bueno, ahora sí, ya se van directamente a la parte de impresión. Y están en condiciones de poder entregarle la póliza al cliente. Lógicamente le mandan la póliza y le mandan también, por supuesto, la cuponera para que ellos puedan hacer el pago. ¿Sí? Acá están, por supuesto, todos los datos, ¿sí? En relación al tomador, a lo que va a pagar el cliente, ¿sí? Y como siempre, en la segunda hojita en RUS, ahí tienen básicamente, bueno, los datos del vehículo y cuál es la cobertura que el cliente ha contratado. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el instructivo y espero que sea de su utilidad. Como siempre, ante cualquier duda o consulta, no dejen de consultar, hablarlo, o plantear distintos temas que se pueden dar de manera ocasional relacionada a este tipo de seguro con su broker u organizador o con la gente de su equipo para que pueda facilitarle todo lo necesario para que ustedes puedan emitir este tipo de pólizas, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo grande, muchas gracias y gracias por poder seguirme no solamente en mi canal de YouTube, sino también en las redes sociales. Chao.